Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a De Viva Voz. Oiga, me da mucho gusto saludarle y me da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente. Recuerde que estamos también, además de este canal, en Troya Multimedia Facebook. Búsquenos como Facebook Diagonal Troya Multimedia y nuestra revista De Viva Voz. Ahí nos puede encontrar como Facebook Diagonal De Viva Voz Oficial. Soy Pedro Castorena y me encuentra en Twitter, Facebook e Instagram como Pedro Castorena. Oiga, hoy tenemos un programa muy especial. Como usted sabe, en este programa nos gusta compartir con ustedes las pláticas con personas interesantes. Hoy tenemos una persona que viene a platicarnos cosas que, ya verá, más de 35 años de experiencia en la radio. Es un locutor que tiene una historia fabulosa y hoy la viene a compartir con todos ustedes. Con ustedes, en unos momentos más, estará con nosotros el locutor profesional, no como uno que apenas habla, chinga. El locutor profesional, Juan Carlos Ayala. 20 segundos. Comenzamos. De Viva Voz. Si usted, un hijo suyo, un pariente suyo, le interesa ser locutor, oiga, vamos a platicar con la persona adecuada. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros. Pedro, sigo sorprendido, primero de la llamada que me hiciste para invitarme a tu espacio. Es un placer, compadre. De tus 100 programas que llevas, hay varios que he tenido la oportunidad de ver y Gracias. se me hacía un concepto muy, muy padre. Me llamaba mucho la atención cómo habías montado la producción. Ahorita que vengo a tu estudio digo, wow, qué bien incorporaste todo aquí. Muchas gracias. Pero que me invitaras, eso me ha dado una sorpresa enorme. Te agradezco la distinción y muy contento, Pedro, de compartir contigo y tu staff. Te agradezco mucho, Juan Carlos, que hayas aceptado porque, como te dije cuando platicábamos hace un momento, aquí platicamos o compartimos con nuestro auditorio historias interesantes y tú tienes una gran historia. Para empezar, mi querido Juan Carlos, y para llegar al tiempo en el que estás ahora, ¿cómo empieza este tema de la locución, güey? Porque hay algo que nos pasa a todos los que de alguna manera nos gusta el tema de comunicar, que de chiquillos, güey, practicamos a ser locutor, practicamos presentar canciones. Curioso, ¿verdad? Sí, o platicamos a hacer anuncios, güey, que era el caso mío. O sea, yo practicaba haciendo anuncios, nunca he sido locutor, nunca he sido buen locutor, pero practicaba construir campañas de publicidad, güey. Practicaba hacer historias alrededor de productos. Tú estabas más heavy, Sí, entonces. y la verdad me gustaba mucho, no sé, ver un cereal y hacerle una historia al cereal, güey. O sea, eso era cuando era niño. La comunicación, que es a lo que me dedico y me he dedicado toda mi vida, yo creo que la traía desde chiquito, güey. ¿Cómo fue tu caso, güey? Bueno, en mi caso, yo creo que empezó por ahí de los 14 o 15 años. 14, 15 años. De repente, no sé por qué me entró la curiosidad por imitar a los locutores que estaban en ese momento de moda. ¿Y qué locutores eran? Chécate. Seth Rojas Molina. Claro. Toño Guerrero Hilton. Claro. Julio César Guzmán. Y, por supuesto, Charlie. Charlie Productions, ¿no? Sí. Eran los que yo escuchaba y me encantaba oírlos. Yo no tenía planeado, Pedro, ser locutor. No me pasaba por la mente trabajar en una estación de radio. Simplemente era en las tardes, mientras hacía la tarea, escuchaba la radio y oía un comercial y yo mismo lo repetía. Y ellos presentaban una canción y yo también la presentaba. Regresaba al día siguiente a la escuela y yo les decía, ¿quieres que le haga como Seth Rojas Molina? Sí, hazle como Seth Rojas Molina. Y trataba de hacer la voz según yo. Y todos, le haces como los de la radio, ¿no? Y todo empezó aquí, Pedro. Cuando yo estaba chavo, me invitaron en alguna ocasión a las jornadas. ¿Has escuchado de ellas? Sí, claro. Del movimiento juvenil de vida cristiana. Sí, claro, claro. Entonces entro a una jornada y ahí hago muchos más amigos, ¿no? Muchos amigos empiezo a hacer aquí en Reynosa a raíz de las jornadas. Y conozco ahí a un muchacho que se llama, en ese entonces, un muchacho, Beto Castañeda.
En esas jornadas yo ya venía con la facilidad de palabra, de tratar de dirigir un grupo, de animar, de hacer cosas. Y en las jornadas se hacían muchas actividades. Eran como 3 o 4 días de confinamiento, ¿no? Sí, Era un claro, retiro claro. espiritual. Sí, era un retiro espiritual. Bien. Los cursillos, Los famosos cursillos cursillos, famosos, sí, claro. sí. Entonces... Del padre Bigotes, del güey. padre Bigotes, es Ándale, verdad, que es en paz verdad. descanse Muy el bien. padre Bigotes. Entonces, empiezo yo ahí a tomar protagonismo y Beto Castañeda, que le mando un saludo, llega, se me acerca sin conocerme, yo no lo conocía, ahí lo conocí, y me dice, tú deberías de ser locutor. Y yo le digo, no lo había pensado, pero no tengo ni idea cómo hacerle para ser locutor. Y dice, yo sí, yo conozco a los de Radio Rey y te los puedo presentar. Ok. Y dicho y hecho, salimos de las jornadas y me llevó y me presentó. Y la historia se va amoldando de la siguiente manera. El día que me presenta con un locutor que estaba en la tarde, que no puedo recordar su nombre. Era un locutor cristiano, muy apegado a Dios, recuerdo. Pero pues él presentaba música pop, ¿no? Ahí en Radio Rey. Y yo todas las tardes iba con él. Entonces él como que me empezó a ver, Pedro, cierto interés, como que me veía que yo sí quería. Y él me dice, mira, no debes venir en la tarde conmigo. A mí no me molesta que vengas, pero tú debes venir en la mañana, me dice. En la mañana es cuando está el dueño, está el director artístico, que era Toño Guerrero. En la mañana es cuando te deben ver. Bueno, está bien. Entonces le hablo a mi amigo Beto Castañeda y me dice, te llevo con los de la mañana. Y va y me presenta con Toño Guerrero Hilton. Por alguna razón lo conocía. Y dice Toño, tú eres el chavo de la voz. Como que Beto le había platicado. Y le dice, ten el periódico. Me da el periódico y estaban los Cinemas Gemelos, ¿te acuerdas? Ahí frente a la plaza. Sí, claro. Y me dice, de esta película, hazme un guión. Y si me gusta, pasas y grabas el comercial. Yo apenas iba a cumplir 17 años, los cumplí en ese mes, 17 años. Entonces, pues yo no tenía experiencia, Pedro, haciendo un guión para un comercial ni nada, pero estudiaba en la Academia Comercial Hidalgo, que ya desapareció. Sí. Ahí mi mamá era maestra y llevaba la clase de lectura y redacción, entonces le di Sí, forma. claro. Bueno, hasta en taquigrafía sabía escribir Sí. en ese entonces, ¿tú crees? Bueno, hago el guión, me lo revisa, le corrige 2, 3 cosas, Toño Guerrero me pasa a grabar, grabo y sale el anuncio. Y ahí me tienes en el WhatsApp de esa época, ¿no? Sí, en el sí. teléfono hablándole a toda mi familia y amigos, a todos los que podía, que cuando saliera el anuncio de Cinemas Gemelos, era yo. Sigo yendo todos los días a Radio Rey porque me toca, afortunadamente, que era un periodo de vacaciones en la escuela. Voy todos los días, Pedro, a la radio, al turno de Julio César Guzmán, con Cés Rojas Molina, y no me enseñaban nada, ¿eh? No. Solo me dejaban estar en la puerta y estar viendo. Eran muy buena onda, ¿verdad? Pero ellos estaban en su onda, eran los rock stars del momento. Sí. Entonces yo trataba de no interrumpir, que no se notara, que no me dijeran, oye, ya estuvo, ¿no? Llégale. No, me dejaban estar en la puerta y observaba. Con el paso del tiempo, empezaron a surgir las necesidades de los locutores. Estaban ahí encerrados, no podían salir y de repente voltearon, oye, ¿no me quieres traer unos tacos? Sí. Sí, yo te los traigo. Sí, de volada. Sí, y me daban dinero, te vas aquí abajo 2 cuadras a la derecha y unos de harina, de tal y tal. Y ahí voy por los tacos, le traigo los tacos. Y entonces Cés Rojas muy contento porque les traje los tacos y le digo, oye, esa perilla, la 2, ¿qué es lo que metes ahí en la perilla? Es la de los comerciales. Muy bien, la de los comerciales. Ya no pregunto más. Y al rato, Toño Guerrero, tráeme unos chescos, ¿no? Te traes unos, que no sé qué, y me daban dinero y ahí voy, regresaba. Oye, esa palanquita que mueves izquierda o derecha, ¿para qué es? Para acá abres el micrófono y acá lo cierras. Muy bien, entonces hacían de ser todas las demás. Y así fui. Que eran locutores y operadores. Y operadores, aparte. era la magia de esa época. Sí, claro. Entonces, al mes y medio de estar yendo yo, Pedro, Dios muy, muy bueno conmigo, un operador renuncia porque se tenía que regresar para su tierra, ¿verdad? Y entonces voltean a ver a todos y dicen, oye, tú sabes operar, ¿verdad? Porque ya me había pasado 2, 3 veces que algún locutor decía, oye, voy al baño.
te encargo la canción, me ligas la que sigue. Para mí, Pedro, con 16 años y cacho, era una emoción que no te puedo explicar. Era una máquina de la NASA, cabrón. Si toda la gente ahorita, esta canción cuando termine la que sigue, yo la voy a poner y todo el mundo la va a oír. Era una fantasía como de niño, ¿no? Yo tenía 16 años, pero yo realmente a los 16 años todavía era muy, muy ingenuo, muy, no sé cómo describirme. O sea, no era tan malicioso. Para mí todo eso era fantasía, ¿no? Que dicho sea de paso, Radio Rey en ese momento era lo máximo, porque era de las pocas estaciones que estaban a la vanguardia en cuanto a la programación de rock en español. Sí. Y era extremadamente buscada la frecuencia del 810 AM. No era solo eso, era que las FM aquí en Reynosa eran grabadas. Sí. No había locutores en vivo. No había locutores en vivo. Entonces Radio Rey era la única de este lado que te decía feliz cumpleaños, buenos días, te felicitaba, te mandaba un saludo, te dedicaba una canción, y las FM no. Entonces me dicen, tú sabes operar, ¿verdad? Y les digo, sí, pero no había operado nunca. O sea, era nomás como que ligar la canción y ya, y regresaba del baño el locutor, ¿no? Ya tuve mi momento de fama que nadie se enteraba, ¿no? Entonces dice, muy bien, empiezas el sábado de las 6 de la tarde a las 12, sábados y domingos. Entonces era para mí una emoción, Pedro, estar operando. Y yo le decía a mis amigos, ¿escuchaste la canción que estaba de Luis Miguel? Bueno, la que siguió de Chayanne yo la puse. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno, pasa un tiempo y Toño Guerrero Hilton sale de la radio. Él se va a trabajar a otra parte un tiempo. Y llega Marco Antonio Nava, sí lo debes de conocer, claro, un locutor muy bueno de Matamoros. Y llega la dirección artística. Y Marco Antonio Nava, Toño Guerrero Hilton era muy buena onda conmigo, ¿no? Pero pues yo me tocó poquito tiempo con él. Llega Marco Antonio Nava y se porta muy gentil conmigo. Le digo a Marco Antonio Nava, oye Marco Antonio, es que mira, quisiera pedirte si por favor me das permiso de por lo menos dar la hora. Ah, bueno, da la hora. Entonces yo ya tenía el dedo puesto listo en la cartuchera para soltar la identificación y decía 7:45 en Radio Rey. Y ya, yo me sentía soñado. Pasa un mes, Pedro, y le digo, oye Marco Antonio, no sé si me pudieras dar permiso de perdido decir buenas tardes o buenas noches. Sí, di buenas noches. Buenas noches, son las 8:30 en Radio Rey. Y así me fui. Oye, Marco Antonio, te estoy muy agradecido. Quisiera saber, mira, presenta las canciones, haz lo que quieras. Me dice, lo haces muy bien, no te preocupes, no tengas pena, hazlo. Marco Antonio Nava, que le estoy toda la vida agradecido. Mira, se me pone la piel chinita, no exagero. Entonces dije, ya puedo abrir el micrófono, pero no quiero engolosinarme porque si no van a decir, oye, te dimos la mano y agarraste el pie, y empiezo poco a poquito, hasta que el señor Gallegos llega un día ahí a la puerta, el dueño, que era muy imponente el señor, y yo dije, híjole, algo me va a regañar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Oye, lo haces muy bien. ¿No te gustaría tener patrocinadores y tener tu programa? ¡Ah, mi programa! Sí, señor, claro que sí. Y que me aboco a buscar patrocinadores. En mi vida, Pedro, había ido con una empresa, una persona, a decirle, oye, mira, te ofrezco tantos anuncios, etcétera. Entonces llega el lunes y voy al segundo piso con las chicas de las secretarias a preguntarles cómo eran los paquetes y todo. Y así fue como empecé. Ahí tuve mi primer programa. ¿No tuviste un adiestramiento de ventas? Absolutamente nada. Pedro. Nadie me agarraste enseñó. la información y saliste a buscar prospectos para poder llenar el tiempo. Un programa de radio que voy a empezar, mira, te ofrezco esto. Dios me iluminó, Pedro, porque realmente ahí nadie me preparó, nadie me capacitó. Muy apenas alguien, creo que debe haber sido Julio César Guzmán, el que me dijo cómo se ponía la aguja en la tornamesa, que tuviera cuidado, cuál era el botoncito para 33, para 45 revoluciones, cuál era el pitch de la velocidad, cuidado con el brazo de la tornamesa, todo eso. Porque se ponían discos, güey, en ese tiempo. Se ponían LPs. Luego yo hice algunas cosas por mi cuenta.
yo mezclaba las canciones. Empecé a mezclar. La onda de DJ, eso sí me gustó y eso también lo fui aprendiendo muy empíricamente. Y Toño Guerrero Hilton se enojaba conmigo. Si Toño está viendo esta entrevista, no me quejo. Era porque no pedía permiso y me ponía a mezclar. Escuchaba los ritmos, cuáles eran las que más o menos quedaban y las mezclaba según yo y luego me regañaban, ¿no? O me suspendían un día, cositas así. Pero yo iba ahí tratando de hacer algo. Y bueno, así fue como empecé. Luego viene la etapa donde brinco a FM Globo. ¿Te cuento esa etapa? Sí, claro, claro. Bueno, viene la etapa de FM Globo y un día por un empresario de aquí de Reynosa, que ahorita no me acuerdo el nombre, un empresario se me acercó y me dijo, Juan Carlos, tú deberías estar en FM. Acércate a una FM. O sea, lo haces muy bien, está muy padre tu programa de música en inglés, acércate a una FM. Voy a FM Globo y conozco a don Romeo Flores. Don Romeo Flores Salinas. Que en paz descanse. Sí, claro. Llego, platico con él y me tocó una cosa, ojalá que no se me haga un nudo en la garganta, me tocó una cosa que don Romeo me acogió, me trató como un hijo, como un nieto, se encariñó conmigo, Pedro, como no tienes idea, y yo con el Señor. O sea, era una amistad tremenda. Entonces llego y me dice, pero mira, está bien, vente para acá, pero me dice, aquí todo es grabado. Y le digo, pero don Romeo, ¿cómo que grabado? Usted tiene una FM, vamos a hacerlo en vivo. Y dice, bueno, está bien. Dijo, dame 3 meses para comprar el equipo, para hacerlo en vivo. Sí, durante esos 3 meses yo eventualmente iba y venía, ya no trabajaba en Radio Rey, iba y venía a FM Globo y empecé ahí a hacer amistad con toda la gente y les preguntaba, pasó un mes y medio y yo no veía ningún aparato. Y entonces hablo con Pablo Salas, que era su brazo derecho. Claro, Pablo. ¿Lo recuerdas, Pablo? Sí, por supuesto. Y le digo, oye, Pablo, ¿sí será que don Romeo irá a hacer esto en vivo? Es que no veo nada. Dijo, todo lo tiene en su casa. No le gusta tener algo aquí, que lo toquen, que lo muevan, que se pierda, que lo dañen. Todo está en su casa. Que don Romeo, dicho sea de paso, era un hombre muy técnico. No, deja tú, era un auténtico radiodifusor. Él reparaba junto con un señor, creo que se llamaba, era don Isidro, creo, era su Don ingeniero Isidro, que lo acompañaba. Sí. Pero él reparaba un transmisor. Sí. Él lo arreglaba un transmisor. Él arreglaba un transmisor. Un transmisor. Sí. Yo puedo decir, sí, tengo 34 años en la radio y te puedo instalar una cabina, sí te la puedo cablear, sí te puedo instalar, pero no te instalo un transmisor. Sí. O sea, esas son palabras mayores. Y eso lo podía hacer don Él Romeo. lo podía hacer. Entonces un día Pedro estaba en la casa viendo el fútbol. Estaba jugando el Cruz Azul, no me acuerdo contra quién, y yo veía todos los partidos. Entonces estaba viendo el partido, suena el teléfono y era don Romeo. ¿Cómo estás? ¿Puedes venir? ¿Tienes tus discos? Tráetelos. Don Romeo, vamos a hacer, tú tráete tus discos, tus CDs, vente, porque ya estoy terminando de instalar la cabina. Me fui pues a 4 calles, ¿verdad? Ya ves que vivo en el centro de Reynosa, la radio estaba frente a la Plaza Niños Héroes. Fui, pero con una cosa, ya con 19 años, pero con una cosa, Pedro, me temblaban las piernas, me dolían las rodillas, iba con la boca seca, iba bien nervioso. Llego a la cabina ahí de FM Globo frente a la Plaza Niños Héroes y tenía don Romeo un escritorio como con una consola nueva de perillas. De perillas, sí. Era una Harris, muy bonita, con la tapa arriba y un mar de cables. Y don Romeo se levanta los lentes y me mira y me dice, dame 20 minutos en lo que recojo todo este mugrero y te vienes aquí a sentar. Entonces me salgo, ahí estoy, con qué canción voy a empezar, qué voy a decir, cómo saludaré, etcétera. Ya traía el fogueo de Radio Rey, ¿no? Pero ahí era como volver a empezar y FM. Sí. Termina. Y toda la emoción de ser el primer en vivo, güey. Sí, el primer en vivo en FM, porque ya habían estado locutores en FM, pero todos grabados. Sí, hasta lo que me contó don Romeo, era el switch del FM en vivo en Reynosa, ¿no? De este lado. Dice don Romeo, bueno, tú me dijiste que sabes usar el equipo, ¿verdad? Adelante.
enciéndelo. Te voy a estar escuchando en la camioneta. No me dijo en qué canal me conectó cada cosa. No me dijo cómo enlazarme con donde estaba la antena y el transmisor. El transmisor, el enlace, nada. No me dijo nada, pero yo me desenvolví, Pedro, como si yo supiera en qué canal estaba cosa. Creo que Pablo me debe haber dicho, aquí están los CDs, aquí está esto, aquí está el otro, ¿verdad? Uh-huh. Y empiezo de 7 a 8 de la noche. Uh-huh. Antes de despedirme a las 8 de la noche, viene alguien de la camioneta de Don Romeo, de su staff, y me dice Don Romeo que le des otra hora más. Le di de 8 a 9. Al poquito antes de las 9, dice Don Romeo que le des otra hora más. Y le doy hasta las 10, pero yo bombardeando con Journey, Chicago, Air Supply, bombardeando, ¿verdad? Soltando toda la carne, poniéndola en el asador. Dice Don Romeo que ya te despidas y que tu programa va a ser sábados y domingos de 7 a 10 de la noche. Yo feliz, Pedro, pero nadie escuchaba la radio el sábado y el domingo de 7 a 10 de la noche. La gente veía siempre en domingo. Sí, veían siempre en domingo, veían, no sé. No había cultura de oír la radio a esas horas en sábado y domingo. La gente que oía la radio era la gente del Fresi Roll. Pero oían B104. No oían la radio en Reynosa, no. Se oía entre semana, pero el sábado y el domingo en la noche no. Era música en inglés y en B104. B104, All Hit Music and More. ¿Te acuerdas? Qué buena época. Bueno, pues yo dije, bueno, pero ya estoy en FM. Empiezo. Alguien, no recuerdo quién, se le ocurre ahí en pleno rol, bandear, me escuchan, saben dónde está FM Globo, y llega un día, a las 2 semanas, Pedro, llega un coche ahí y se mete la persona y me dice, estás en vivo, oye, te voy a recomendar ahorita en el rol, mándame un saludo, di que soy el del Mustang verde. Sí, que soy el del Mustang verde y vamos Tito, va Pedro y va el Cachis. Saluda a Tito, a Pedro y el Cachis. Estoy inventando, no me acuerdo los nombres. Claro. ¿En cuánto tiempo? Hago 15 minutos, compadre, en llegar y nos mandas el saludo. Él se encarga de decirle a más personas, quiero imaginarme ahí de, hey, pon esta radio, me van a mandar saludos. Le mando saludos y empieza la gente, no había WhatsApp, no había redes sociales, a desfilar por FM Globo. Llega el momento en que pongo una chica que me ayudara a contestar el teléfono y a levantar los papelitos que pasaban y dejaban como drive-thru. Sí, es cierto. Y el rol, en ese momento, que en vez de llamar a la difusora, allá era más fácil marcar ahí local, apenas, Pedro, se empezaban a traer los primeros celulares. Solo ciertos coches, ciertos personajes de aquí de Reynosa traían el teléfonote ese con todos los focos encendidos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Un ladrillo negro muy, muy elegante con su antenita. Motorola o NEC. En su bolsita. Sí, exacto. Yo tenía uno de esos. Solo ciertas personas podían traerlo y llamarme. Los demás daban el rol y pasaban. Y entonces el rol me catapultó. Sí. El rol fue el que hizo que todo mundo conociera a Juan Carlos Ayala y de ahí surge que haga fiestas, que haga eventos, que me contraten de maestro de ceremonias, que me pidan un comercial y empiezo a dedicarme a eso. Entonces voy un día con mi mamá y le digo, mamá, me está yendo bien en la radio, me quiero dedicar a eso. Y me dice mi mamá, está bien, pero nada más termina de estudiar lo que estás estudiando de contador, termínalo. Y te sigues en la radio, no hay ningún problema. Termino de estudiar contador y me sigo en la radio y han pasado 34 años. Que dicho sea de paso, además de revolucionar la radio en vivo en ese tiempo, en esta región, en el momento que empiezas a ver que la radio tenía otros escenarios, que tenía otras oportunidades y sobre todo que la Internet estaba permitiendo que el radio se escuchara de manera internacional. En ese momento, dejas la radio abierta y te vas a la radio por Internet, cabrón. Sí, fue un paso difícil. Complicado, duro, me imagino
que con todo el background que tenías, pues era fácil porque decías, tengo los conocimientos para construir esta plataforma y hacerla exitosa. Pero es dejar un ingreso a lo mejor de cada mes a un lado para aventurarlo en algo que resultó siendo exitosísimo. Sí, tenía muchos patrocinadores. Económicamente no me iba tan mal. Nunca fui, Pedro, como que yo ganara muchísimo dinero, ¿no? Y trajera un supercarro y tuviera una super casa. Pero no me puedo quejar, o sea, realmente para la edad que tenía y todo me iba muy bien. Pero en ciertas etapas de mi vida en la radio, siempre me tocó la mala fortuna de que me trataran mal. Yo era muy de no enemistarme con las personas, siempre muy cordial, de no crear conflicto en la radio, de salirme y poder volver a regresar si algo pasa, si me necesitaban o algo. Entonces, en esa situación, pues de repente pecaba de noble y de repente también pecaba de otra cosa, ¿no? Que no se puede decir aquí la palabra. Entonces, sí se puede. Un día, sí se puede. Un día me cansé de eso y dije, bueno, voy a hacer mi propia estación de radio y la voy a hacer por internet. Estuve más o menos investigando cómo era el tema. Tenía un amigo que se llama José Antonio Aúja, que le mando un saludo a José Antonio, y con él empecé. Él que movía la programación y yo que conocía cómo era toda la producción y la instalación de una cabina de radio. Comenzamos y en ese entonces no teníamos cámara. Tú abrías la página de internet de la estación que habíamos creado y aparecía un player, pero la pantalla estaba en negro, pero nos escuchabas. Las marcas locales de aquí de Reynosa, una marca pasteurizadora de leche, una marca de hamburguesas, una marca de refrescos, todos me dijeron, una cerveza, todos me dijeron, Juan Carlos, mira, no sé cómo es eso, pero hasta ahorita en lo que te hemos apoyado ha funcionado, dale, te apoyamos, ¿verdad? Entonces empecé con la radio por internet, una locura porque al principio, Pedro, yo no sabía cómo medir que tanta gente me oía, cosas de este tipo, pero me aventuré y hice la radio por internet, a diferencia de otras que había en México que también estaban peleando por ser entre las primeras. Yo le di a esa radio toda la imagen de una FM, Pedro. O sea, tú no oías una radio como en mi casa, no oías una radio casera. Y luego, yo pues, con la juventud que tenía, pues yo me iba aquí a McAllen, me iba a Monterrey, o me iba a San Antonio, Houston o Dallas, a entrevistar artistas tanto americanos que cantaban en inglés como en español. Entonces, tú escuchabas una radio por internet que decían, hola, soy Saúl Hernández de Caifanes y estás escuchando esta radio, ¿verdad? Sí. Entonces, la gente decía, pues, esta radio debe ser... Hay algo ahí. Debe ser una FM que está transmitiendo al mismo tiempo por internet. Sí. Porque por chat me preguntaban y les decía, la gente me decía, oye, está muy padre la música, pero ya me voy de la oficina, ¿dónde te sigo escuchando en el coche? No, somos por internet. Pasa el tiempo y le incluimos por fin la cámara. Yo no sabía cómo hacerlo, pero por fin alguien me explica, me dice, y le ponemos la cámara. Con la cámara, entonces el boom fue tremendo. Ya la gente me podía ver y podía ver a los demás locutores y locutoras que me apoyaban, estar en los controles, mover, hablar de un libro y presentarlo, tener un invitado, ya todo se veía, y con un súper y todo, ¿no? Y empiezan a entrar otras marcas más grandes a anunciarse. Entonces, entre ellas Banorte, Innova Sport. Se anunciaba Dairy Queen, se anunciaba la ciudad de Monterrey, el municipio de San Nicolás. O sea, había buenas marcas anunciándose, y las de Reynosa que no me abandonaban, como las farmacias López, por ejemplo, que nunca me abandonaron. Entonces la radio va para arriba, mucha gente me escucha, las estadísticas ya empiezan a mostrar varios países, ¿verdad? México en primer lugar, Estados Unidos en segundo lugar, de la gente que se conectaba, y me empieza a ir bien con esa estación de radio. Y empiezan
otros locutores de estaciones de radio de otras partes de la República amablemente a contactarme para preguntarme, oye, ¿cómo le haces para vender la estación? ¿Cómo le haces? Mira, yo no tengo una fórmula, yo presento un producto de calidad, cuando la gente se conecta dicen, radio por internet, es chavos jugando a hacer radio, ¿no? Y cuando la ponían, se quedaban sorprendidos. Fíjate que Dairy Queen en una ocasión, ellos eran muy buenas gentes conmigo, pero en alguna ocasión quisieron medir en Monterrey el impacto de lo que estaba haciendo. Hicieron un día, Pedro, de regalar un cono gratis a quienes llegaran y dijeran que escuchaban la radio. Entonces era para mí un reto, porque tenían 15, 20 Dairy Queen, no sé cuántos, y cuánta gente iba a ir. Pues yo le eché todas las ganas a la promoción y los de Dairy Queen me dijeron, Juan Carlos, te felicitamos. Llegó gente como cualquier promoción que hubiéramos hecho en radio convencional o televisión. Llegó mucha gente a pedir su cono. Y ahí me dieron más apoyo, más promociones, más cosas que eran promociones exclusivas con nosotros. La radio estaba muy, muy, muy padre. Fue una época muy bonita, Pedro. Y en algún momento el boom de la radio en internet empieza a disminuir. Sí. Porque empiezan a surgir las plataformas de streaming donde todo mundo podía encontrar la música preferida en Spotify y otras plataformas que empezaban. Inclusive empieza, de alguna manera, los primeros que eran los WinRAR, la oportunidad de descargar la música que tú querías y traerla en dispositivos. Luego viene la salida de los dispositivos también, que empezaron a competir con las programaciones de la radiodifusión. ¿Qué tan difícil fue para la radio en internet, como la tenías en ese momento, cuando empieza a surgir todas esas posibilidades de escuchar música? Bueno, en el caso de nosotros, Pedro, y te soy sincero, logramos un nicho de varios miles de personas que estaban con un cariño por el trabajo que hacíamos. Teníamos una clientela como quien tiene una taquería y la gente va los días que siempre va. Sí, muchos años fuiste mi radio favorita en mi computadora. Ah, muy bien. Eso no lo sabía, Pedro. Muchas gracias. Pero yo, más que las plataformas como Spotify y todo eso que empezó a surgir, yo creo que lo que más nos pegó fue los YouTubers que empezaron a proliferar. Y había todo tipo de entretenimiento, desde los que hacían un humor muy chistoso, como el Wherever Tomorrow. De corte directo y mal hecho, pero era muy chistoso. Simpático, el Wherever Tomorrow, sí. Y ahí te jala cierto público. Y empiezan otros como Chumel, por ejemplo, que empiezan con las noticias y todo, y ese estilo histriónico de mostrarlas. Y muy agrio de repente y todo, y se va otra gente a darse cuenta que, oye, en internet hay otras cosas que ver. Está padre la música, pero acá hay gente también. Empieza a surgir mucha gente con talento. Pero yo donde más vi el impacto de cómo la gente se empezó a dispersar fue con las plataformas de streaming, viendo nuevos conductores, nuevas cosas. Y yo nunca entré a YouTube en ese entonces porque lo mío era radio, y me topaba con los derechos de autor. Sí. En un principio. Sí. Posteriormente, YouTube ya tiempo después, lo que creo recordar, porque no soy experto en ese tema de las plataformas de YouTube, creo que empieza YouTube a dejarte poner música si no monetizas. Pero al principio, monetizaras o no, la música tenías problemas. Hoy en día tú puedes tener en YouTube un canal de música de los 80s y platicas del artista y pones el disco y pones la canción completa y YouTube no te lo tumba si no lo monetizas. Entonces, yo creo que eso fue lo que más nos pegó a las estaciones de radio por internet en esa época. En algún momento, después de la experiencia y el éxito de la radio por internet, empiezas a dar clínicas y cursos de locución. Sí. ¿Cuánto tienes haciendo eso? Y vaya,
ya tienes alumnos que están haciendo cosas que hasta la fecha está funcionando tu escuela, ¿verdad? Ah, sí. Mira, pasa que en Monterrey me vuelve a pasar otra cosa, como el día que alguien me dijo, tú deberías de ser locutor. Uh-huh. En Monterrey, un amigo que se llama Hugo Enrique Presas, que es una persona también muy, muy metida en el tema de los podcasts y la producción y todo, así como lo que tú haces, así Uh-huh. al nivel que tú lo haces, un alto nivel. Hugo Enrique Presas me dice, tú deberías de enseñar a los empresarios a hablar. Tú deberías de enseñar a los políticos, tú deberías de enseñar a la gente a hablar. Y yo digo, bueno, yo tengo mucha facilidad de palabra, pero ¿cómo hago para enseñarlos? Y empiezo con él me anima a que demos un curso y Uh-huh. él va y se lo vende al municipio de San Pedro, en Uh-huh. Nuevo León. Okay. Le vende el curso uh-huh. y el municipio de Nuevo León, el de San Pedro, perdón, en Nuevo León, compra el curso. Uh-huh. Y lo regala a los ciudadanos que quieran prepararse para hablar, ¿verdad? En las colonias, la gente que está ávida de aprender algo. Uh-huh. Entonces armo 6 clases, armo cómo lo voy a hacer, lo estructuro y empiezo. Y tiene muy buen éxito, me va muy bien. De ahí, esta parte sí no sé cómo sucedió, pero hay una agencia en Monterrey que da cursos de locución y es una excelente agencia, se llama Voces. Uh-huh. Claro. La conoces, del sí. ingeniero Benjamín, sí. el dueño. Uh-huh. Y ellos me invitan a participar. ¿Sí? Yo ya traía pues, la experiencia de la radio y ya había empezado a dar yo cursos por mi cuenta, pero entro con ellos en forma. Uh-huh. Ellos ya me contratan, me pagan y yo no tengo que hacer publicidad ni conseguir alumnos. Ellos ya los tienen y por montones. Uh-huh. Empiezo a dar los cursos y me empieza a ir muy bien. Uh-huh. Y el dueño me apoya muchísimo, está muy contento con los grupos uh-huh. que doy. Y me pasaba, Pedro, ojalá no se escuche mal que lo diga, que yo estaba dando los cursos y llegaban jóvenes, adultos al curso siguiente con otro instructor y me oían. Uh-huh. Oían mi voz y todo lo que hacía y yo en los cursos que daba hacía reír mucho a la gente. Uh-huh. Los hacía reír. Uh-huh. Con cualquier situación que pasaba los tenían muertos de la risa, pasaban al micrófono con una sonrisa y hacían la grabación después de que estaban en la silla muertos del miedo. Uh-huh. Porque iban a eso, a aprender porque tenían miedo al micrófono. Pero como yo los relajaba y los hacía reír con ciertas rutinas que ya tenía yo preparadas, llegaban y se soltaban. Y empezó a suceder que la gente que llegaba decían, oiga, me quiero cambiar a ese grupo. Uh-huh. Quiero tomar el curso con él. Es que ya va en la 4ª clase, pues entonces en la que sigue lo quiero volver a tomar. Uh-huh. Y se metían conmigo y empezó a irme muy bien y yo seguía dando mis cursos yo solo. Debo uh-huh. tener ahorita entre 15 o 17 años dando los cursos de locución y oratoria. ¿Qué es el curso de locución y oratoria, Pedro? Uh-huh. Es enseñar a la persona 3 cosas. Primero, que su voz sí es buena voz, uh-huh. porque 8 de cada 10 personas que llegan conmigo, Pedro, a los cursos, creen que no tienen buena voz. Sí. Yo, por ejemplo, güey, yo creo que no tengo buena voz. Uh-huh. O sea, yo hablo nada más porque tengo boca y tengo este programa porque me gusta platicar. Ajá. Pero básicamente yo soy una persona que siempre he creído que no tengo buena voz, güey. Bueno, es como la voz de Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz de Con no tiene buena voz. Uh-huh. Pedro Ferriz de Con difícilmente, es un ejemplo que pongo, tiene una voz un poquito aguardientosa, uh-huh. tiene una voz un poquito aguda, uh-huh. Y de repente hasta se le oye como de ardilla. Uh-huh. Cuando grita, cuando se exalta, etc. Pero Pedro Ferriz de Con tiene un manejo de las noticias bárbaro. Uh-huh. Entonces, tu tono de voz, Pedro, pasa a un segundo plano. Uh-huh. La gente está conectada con tus emociones, cómo hablas, cómo entrevistas, la información que das. Yo creo que desde hace algún tiempo, quizás unos 20 años tal vez, porque el tiempo pasa muy rápido, Pedro. Uh-huh. Yo creo que... Y vaya que pasa rápido. Pasa rápido. Y tú ni una cana, cabrón. Sí, sí tengo. Tu iluminación me ha favorecido. Yo creo que desde hace algún tiempo, cuando estábamos acostumbrados, Pedro, a Paco Stanley. Sí. Al Gallo Calderón. Sí. ¿Te acuerdas de ese locutor? Claro, locutorazos. Locutorazos. A
a Guillermo Ochoa, ¿te acuerdas? Oye, si hay corte o algo aquí. No, avísenme. adelante. Seguro, bueno, muy bien. Esas voces eran voces autorizadas del micrófono, eran señoras voces en los micrófonos. Pero llegó un tiempo en que se fue haciendo una apertura, quizás cuando Salinas de Gortari abolió la licencia de locutor y dijo, es responsabilidad del medio de comunicación a quien contratan. Entonces ya se empezó la apertura, bueno, vente, ándale, habla. ¿Sí? Y empezaron a surgir otras voces, otros estilos de locutores o nuevos locutores que no tenían la XEW, la voz de la América Latina desde México. Ya no había esas voces. No, ya no había. De los 60s, de los 50s. Gloriosas voces. Gloriosas voces. Sí. Ya llegaba otro locutor, como el Burro Van Rankin, como Esteban Arce, a hacer radio en México. Una radio muy buena, pero ya eran otras voces y otros estilos. Y la gente empieza a recibir otro producto. Ahí sucede que ya la gente ya no estaba esperando escuchar ese vibrato, ¿no? de la voz del locutor. No, ya esperaban oír qué me vas a platicar, cómo me vas a entretener. Sí, cómo me vas a entretener. Exacto. Entonces, ahí es donde, cuando llegan a los cursos de locución conmigo, el punto número 1 es, tú tienes una buena voz. Okay. ¿Sí? 2, vas a comunicarte de una forma diferente y vas a tener ahora conciencia de la oratoria. Es algo que le enseño a la gente. Fíjate, y quiero aprovechar aquí para decírselo a todo mundo. Pedro, todos, absolutamente todos, el taquero, el taxista, el ama de casa, todos usamos la oratoria, Pedro. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo. Pero como no sabemos que la usamos, pues no la explotamos y no la sacamos a nuestro beneficio. Por ejemplo, cuando vas a hablar con tus hijos. Y les hablas en un tono que los tienes bien atentos y les dejas la reflexión o el regaño o la enseñanza. La chica con el novio para controlarlo y decirle, oye, no seas celoso conmigo, yo nunca te he puesto el cuerno, nunca te he engañado, ¿por qué desconfías de mí? Esa modulación y entonación hace que el otro, que no tiene la habilidad para hablar como tú, se frena para tratar de contrapuntear lo que tú dices porque tú estás hablando con una seguridad bárbara. Las amigas que dicen, hola amiga, qué gusto verte. Ahí usaste oratoria. Usaste cierta modulación y hiciste un diptongo ahí con las palabras y todo. Usaste oratoria y no lo sabes. Cuando lo descubres, entonces dices, si alargo las palabras, si hablo un poquito rápido y luego más despacio, si alzo la voz y luego dramatizo, entonces tengo la atención de toda la sala de juntas en mi presentación y mis jefes van a decir, excelente Pedro, qué buena presentación, sí, haz la campaña así. Porque llegaste y les hablaste con seguridad, con ritmo, con velocidad, con un timbre, con un volumen de voz adecuado. Entonces, esas cosas las enseño yo en el curso. Y la gente, bueno, Pedro, me ha tocado gente que llora. Porque llegan a la primer clase, graban, los dirijo, los ayudo, les muestro al final de la clase el producto terminado y dicen... No se dan cuenta que son ellos. Sí, dicen, es que yo no puedo creer que sea yo. Y hay gente que es tanta la emoción, es tanto el impacto que lloran. Porque me cuentan, es que de niña yo declamé en la escuela y mi maestro me dijo, tú no sirves para declamar. Qué rudo. Pero te marca para toda tu vida. Sí, los maestros de antes o no sé, que te daban el reglazo en la mano y te decían algo tan cruel a un niño, ¿no? Entonces se quedan con eso toda la vida. Yo no sirvo para el micrófono. Se quedan con eso. Como una agente de seguros en Monterrey, porque daba cursos para empresas, no para New York Life, para Midlife, para Seguros Monterrey. Preparaba a los vendedores de seguros para que tuvieran más éxito a la hora de vender. Y una señora de AXA Seguros, no puedo decir marcas, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto.
una vendedora, una señora adulta, muy bonita voz, Pedro, pero hablaba muy bajito, todas las rutinas bajito la voz. Y yo le digo, tenemos que subir un poquito el volumen, vamos a hacerlo de esta manera, de esta otra. Y me dice, mire maestro, es que yo hablo bajito porque yo estuve en una escuela de monjas. Uh-huh. Y nos decían, señorita, ¿qué es eso? Uh-huh. ¿Cómo que alza la voz? Una señorita educada habla con la voz bajita, correcta, esto, el otro, aquello, sabrá Dios cómo le decían, pero ella más o menos me lo explicó. Uh-huh. Entonces ella, no debo hablar fuerte. Y se acostumbró a hablar bajito, Pedro, uh-huh. Y se le quedó. La señora tenía 50 años y seguía hablando bajito. Ahí, en el curso, se liberó. Sí. Se sintió, sí, te liberas, puedo hablar más fuerte, sí. y no pasa nada. No hay consecuencias. Ella era vendedora de seguros y decía, es que yo quiero decirles, quiero explicarles, pero no me sale la voz. Y son padres de familia, voy a una escuela y les hablo, reúnen a los padres de familia y hay 30 o 40 padres y los de atrás no me oyen y no puedo hablar más fuerte, no tengo más fuerza. Y en el curso soltó la voz. El curso yo me enfoco en cada participante. Hay un doctor, hay otro que sí quiere ser locutor, uh-huh. Hay uno que es maestra de escuela, hay el que llega con algún ceseo, uh-huh. Algún tartamudeo, algo. Con cada uno me tengo que enfocar de manera diferente. De manera diferente. Pero es maravilloso aprender a hablar. Mi querido Juan Carlos, qué gusto platicar contigo. Gracias, y qué gusto que nos compartas toda esta historia que está detrás de ti, cómo hiciste este recorrido desde la primera oportunidad que te dan en una AM, luego el éxito que tuviste en la FM, después la oportunidad que haces de la construcción de la radio en internet, la mudanza hacia esta oportunidad Ajá. que tienes de estar al frente de personas que tienen la necesidad de comunicarse y no saben cómo hacerlo, cómo desarrollarlo y sí. cómo expresarse, y la oportunidad que le das con tu curso de poderlo lograr. Sí. Pero también fuiste funcionario público, sí. Y ya para cerrar nos gustaría que nos platicaras cómo te fue como funcionario público y director de Radio Tamaulipas, cara. Fue, Pedro, algo que para mí es una estrella que le puedo poner ahí a mi currículum, el haber sido director general del Sistema Estatal Radio Tamaulipas. Uh-huh. Yo llegué ahí en noviembre del 2016. Uh-huh. En noviembre llego yo. Y me encuentro una radio que estaba muy abandonada, paredes, piso, baños, micrófonos, todos los equipos, había micrófonos de cuando inauguraron la estación, o sea, micrófonos de 30 años. Uh-huh. Entonces llego ahí, me encuentro con un reto maravilloso, me encuentro con gente con muchas ganas de cambiar esa radio, pero no la cambiaban porque pues no dependía de ellos el mover los recursos, ¿verdad? Uh-huh. Me toca la fortuna de que mi jefe, el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, me da el apoyo económico en la radio para volver a levantarla, uh-huh. crearle una programación. Me dio permiso, él y el licenciado Francisco García Juárez, el coordinador de uh-huh. comunicación, me dieron permiso de hacer Radio Tamaulipas lo más comercial posible. Uh-huh. Que se escuchara comercial. Uh-huh. Yo les decía, mira, sí, es radio de gobierno. Y pero era radio de guapangos, cabrón. Sí, es radio sí. de gobierno y la música está muy apagada. Las identificaciones cuando yo llegué decían, esto es el 107.9, una radio que te acompaña. Uh-huh. Y era todo. Entonces yo hice unas identificaciones con la ayuda ahí de la gente de producción, un poquito más rítmicas, pero sin sonar como EXA. Uh-huh. Sí, que EXA tiene una producción de identificaciones pues muy ostentosa, ¿no? Uh-huh. muy llamativa. Pero para no salirnos tanto del nivel al que debíamos estar, hicimos algo pues más rítmico, audiblemente más agradable, y le cambiamos la programación.
Empezamos... Y transformaron la radio de lo que era Sí. a una radio que se escucha, güey. Antes la escuchaba. radio no se escuchaba, el Radio Tamaulipas no No. se escuchaba. Ahora Radio Tamaulipas se escucha. Se escucha. Y cuando yo llegué nada más se escuchaba la de Ciudad Victoria. Y se escuchaba con 300 watts de potencia. Sí, muy pocos watts. Nada más. Y todas las demás todas las estaban- demás repetidoras estaban caídas. empinadísimas. Sí, ahí con la ayuda del ingeniero Raúl Ríos, que le mando un abrazo, él es el ingeniero, El ingeniero de ahí de técnico, la sí. radio, y que como doctor Frankenstein mantuvo todas las repetidoras, los transmisores sobreviviendo lo más que pudo. Cuando nos llega este apoyo económico, se les da una manita de gato a todos, se integra un sistema satelital nuevo y se empieza a enviar la señal a Tula, al Mante, a Laredo, o sea, empieza a extenderse la señal y empezamos a meter una programación de que cada 20 minutos la música cambiaba. Es decir, ya la radio no era poner a Pedro Fernández y luego poner a Barry White y luego Que se aventaban esos tiros, sí, cabrón. a la Sonora Dinamita Sí. y luego un guapango. Y luego un guapango. Entonces yo decía, me sentía así como que me mareaba, ¿no? Entonces yo dije, no, mira, vamos a meter 20 minutos Segmentando. de rock en español, que la gente recuerde Rayando el Sol y Lamento Boliviano y Cuando pasa el temblor. 20 minutos para los chavorrucos, ¿no? En español. Ah, qué padre, Nanitos, Soda Stereo, 20 minutos. Y luego metemos 20 minutos de Maluma, de J Balvin, de Shakira, de la música que se está escuchando, cuidando que sean las versiones donde la letra no esté muy explícita, porque somos una radio de gobierno, y cuidar que pues, nos escuchan niños, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, de Maluma, Feliz el 2-4, a veces ese tipo de canciones quizás las quitaban, pero tenía Maluma otro reggaetón muy rítmico, muy bueno. ¿Por qué poníamos reggaetón? Porque pues a lo mejor a ti y a mí pudiera no gustarnos, pero hay un público joven que queremos que escuche, que el gobierno del estado tiene becas, que tiene apoyos aquí, que se entere y escuchando la música que les gusta. Los siguientes 20 minutos eran de música de los 80s, 20 minutos de pop en español de otro género, y así cada vez iba cambiando. Entonces fue una experiencia para mí muy buena, pero eso no fue todo, Pedro. Fui el presentador oficial de un gobernador. Sí. Entonces ya tengo en mi palmarés, ya tengo el haber presentado a Cabeza de Vaca como alcalde, ya tengo el haber presentado a Vicente Fox, el haber presentado a Felipe Calderón, el de haber presentado a un gobernador. Pues son cosas que uno le puede agregar ahí al currículum y no es cualquier cosa. Y duré, gracias a Dios, tuve la confianza, me dieron la confianza para durar los 6 años completos. Mi trabajo salió bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi querido Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Oye, ojalá no los haya aburrido. No, con tantas para cosas. nada, güey, para nada. Me faltó... Esas son las historias que valen la pena. ¿Algo más que quieras Sí, agregar? me faltó contarles cuando empecé brincando de Radio Rey a FM Globo. Antes de brincar a FM Globo, me contrataban para fiestas. Me contrataron para un primer evento, un desfile de modas. Como maestro de ceremonias, yo no sabía cuánto cobrar. No sabía cuánto cobrar. Creo que cobré 50 pesos por conducir un desfile de modas. Y yo decía, es que no, yo pensaba acá, Pedro, decía, no tengo experiencia, ¿cómo les voy a cobrar? La primera vez que voy a conducir un desfile de modas. Les cobré 50 pesos y dije, y ahí me voy, pero hace 34 años, 50 pesos serían 500 pesos, no sé. Y dije, ahí me voy a foguear, ahí cometeré los errores. Una cosa es estar acá presentando canciones y otra ya es presentar a una chica en un certamen de belleza. Y así comencé. Después empecé a enterarme cuánto costaba la renta de la disco, cuánto costaba esto, cuánto costaba el otro. Yo tengo patrocinadores, ¿qué tal si les digo? Y hago un póster y pongo los patrocinadores en el póster y los empiezo a pegar en todas partes y hago una fiesta. E hice las 2:20.
¿Te acuerdas? 220, The Electric Party. Sí. Que se me hacían filas, Pedro, para entrar. Ujú. Filas. Cuando hice la tercera fiesta, la gente se formó en el Pepes. ¿Te acuerdas del Pepes? Un claro. saludo a Rubén García. Se formó a las 5 de la tarde para entrar a la fiesta, porque ya llevaban 2 fiestas seguidas, 2:20, que la gente no cabía. En la tercera se formaron a las 5 de la tarde y llego yo a ver cómo estaba todo, si estaba ya todo instalado, si estaba todo bien, y yo veo casi 100 personas formadas. 100 personas, Pedro. Y yo les digo, oigan, ¿será que hay un evento ahorita en la tarde? Y Rubén, el dueño, no me dijo, me van a dejar el lugar bien sucio, ¿qué habrá? Porque hay tanta gente. No, venimos a la fiesta de 2:20. Oigan, pero es a las 8 de la noche. A las 8 se abría en aquel entonces, Sí. ¿no? Sí, pero es que no nos queremos quedar fuera. Entonces esos casi 100 personas que estaban ahí, a las 6:30 llegaba el que los que los reemplazaban, ya bañaditos y todo, y ellos se iban a bañar y a cambiar, y llegaban a las 8 y ya entraban todos frescos. O sea, me metí en el mundo de hacer De hacer las fiestas fiestas temáticas. Entonces, he sido muy bendecido. Dios ha sido muy, muy bueno conmigo, Pedro. Dios ha sido muy bueno conmigo. Un día te puedo contar las anécdotas que tengo, de las cosas que me han pasado muy específicas, Pedro, muy exactas, así, para que no haya duda que eso que yo pedí, me lo concedieron. Y me lo conceden con ciertos detalles para que no haya duda, que no te quede duda, que me pediste y te ayudé. Y hasta ahorita, hasta el día de hoy, muy bendecido. Mi querido Juan Carlos, ojalá haya una oportunidad nueva de platicar, Sí, Dios quiere. porque hay mucho que contar y hay mucho que podemos comentarle a nuestro público acerca de tu vida. Te agradezco mucho que has estado con nosotros. Sí, Pedro Castorena, te conozco de muchos años y toda la vida has sido un tipazo conmigo. Te quiero mucho, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Sí, que Dios te bendiga. Gracias a usted que nos vio, gracias a Oscar González en la producción, a Michelle Méndez en la coproducción y también muchas gracias a Andy González en el audio. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz. Listo.